Bueno, buenas tardes a los que están acá y buenas tardes a los que están detrás de cámara. Bueno, vamos a dar comienzo a esta exposición a cargo de Bruno Andrés Casielo, licenciado en Psicología en la Universidad Católica de La Plata, sede Rosario, carrera docente, profesor superior en Psicología, Universidad Católica de La Plata, sede Rosario, y especialista en terapia cognitiva e integrativa, título internacional, otorgado por la Fundación Aigle de Buenos Aires y Ackerman Institute for the Family de New York. Doctor, licenciado. Primero habla la doctora Bisi. Bueno, doctora, muy buenas tardes. Cuando usted quiera, estamos acá y la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Un placer acompañarlos desde el Instituto de Orientación también y desde el directorio del colegio en esta actividad, con un exponente que da mucho que escuchar. Así que, bueno, muchas gracias y lo felicitamos al instituto para hacer esta actividad. Y bueno, acá estamos. Y por una cuestión de trabajo no pude estar de manera presencial, pero bueno, acá estoy, de manera virtual. ¿Se escuchó? Hola, ¿ahora me escuchás vos a mí? Vamos a ver si se escucha del otro lado. A ver, alguien de los que esté virtual, que me dé un feedback, ¿se escucha? Se escucha perfecto, se escucha bien. Bueno, perfecto. Es muy difícil, tocó Sí. el lunes hacer una charla con el aula nueva y es difícil entenderla, así Sí. que no sea... No sé a quién hablarle, a los que están acá presentes y a los demás sepan disculpar, no sé si se ve bien, si se escucha bien, entiendo que sí, por lo que me decís. Se puede acercar la cámara igual para que se vea más grande desde un control remoto que está ahí, no sé, hay alguien presencial. Bueno, de igual forma ahora vamos a presentar una presentación de PowerPoint, es más importante eso que ver mi... Así que Pero vamos que por ahí. está perfecto, escuchar se escucha bien. Yo bloqueo nada más el micrófono por una cuestión de que se acopla y para no hacer interferencias. Bueno, gracias. Gracias a vos. A compartir ahí la presentación, así arrancamos. Ahí te ayudó. Un segundito. Bueno, gracias al Instituto por la invitación, principalmente a Ana por el contacto que tuve de alumna en algún curso, no me acuerdo, en la UCA había sido, sí, también virtual, pero creo que no nos conocíamos personalmente. En este mundo nuevo es todo un poco más complicado de lo habitual. Acá veo en la lista de asistentes mucha gente conocida, pero bueno, están ahí como si fueran nombres, pero bueno, entiendo que me están escuchando. En cualquier caso pueden abrir el micrófono y si quieren hacer una pregunta. Entiendo que la disertación va a ser un poco más entretenida en tanto y en cuanto haya un feedback también de los asistentes, los presentes y los virtuales. Bueno, un poco entonces inteligencia emocional, que es el tema que nos reúne hoy. Tenemos cuando vamos a hablar en otros ámbitos que no tienen que ver estrictamente con la psicología o la psicopatología,
es que tenemos lo que se llama sesgo de obviedad. Nosotros damos por hecho que la mayoría de las personas conocen cosas que para nosotros son obvias, pero quienes estudiaron otras carreras, otras disciplinas, a lo mejor ni idea. Ustedes que están en el Instituto de Mediación a lo mejor un poquito más, pero los abogados en particular, por ahí le hablas de emociones y te dicen, pero ¿qué es eso bien? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emociones? Yo lamento mucho que en la secundaria, por ejemplo, se den tantas materias curriculares, pero poco se habla de emociones. Nos ahorrarían muchos disgustos. Quizás los abogados y los psicólogos tendríamos menos trabajo, pero las personas tendrían mejor calidad de vida en caso de que puedan reconocer cuáles son las emociones, que en primera instancia lo que decimos los psicólogos es que una buena parte es reconocerlas, y en segunda instancia, bueno, ¿qué hacemos con eso? No es cuestión exclusivamente de reconocerlas, sino en segunda instancia estrategias de regulación, del buen manejo de las emociones, ¿sí? Porque las emociones, que ahora vamos a ver cuáles son, todas tienen una función adaptativa, digamos, todas son indicadores como brújulas para guiarnos en nuestro accionar en la vida. Ahora bien, cuando se convierten en emociones muy invasivas, cuantitativamente por fuera de lo esperable, pueden generar problemas de índole principalmente interpersonal. Intrasubjetivo, que es lo que nos digamos los psicólogos, o interpersonales, que entiendo que los abogados y mediadores puede ser más útil este tipo de fenómenos que suceden y cada vez con más frecuencia. Dicho esto, los asistentes acá presentes o los virtuales, ¿alguien puede reconocer o sabe cuáles son las emociones básicas que tenemos todas las personas? Por acá me dicen que sí. Alicia, ¿es tu nombre? Liliana, perdón. Liliana. Bueno, ahí estás bastante orientada, algunas son emociones, otras son sentimientos, ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra, pero las emociones básicas en principio son 6, algunos autores hablan de 5, que son aquellas que en realidad están presentes en todas las personas independientemente de la cultura en la que se encuentran inmersas, ¿sí? O sea, uno puede reconocer una emoción básica en una persona viviendo en África, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, digamos, porque la expresión de su fisiología al experimentar esa emoción es la misma, ¿sí? Una persona que tiene enojo, independientemente de la cultura, la expresión, digamos, fenotípica es la misma. Y eso tiene que ver con que en realidad son emociones que vienen heredadas, digamos, por la evolución filogenéticamente adquiridas, digamos, ¿sí? Vale decir que son universales, y son esta alegría, tristeza, sorpresa, asco, enojo, que, como bien decía anteriormente, no sé si lo dije yo, está mal que haya dicho que lo dije bien, pero creo que lo dije yo, en algún punto son adaptativas, en tanto y en cuanto funcionen bien. Funcionar bien es que se apliquen al contexto adecuado y con la intensidad adecuada, pero todas son susceptibles también de generar problemas. En el mundo de la psicología pueden generar psicopatologías. Incluso la alegría, que vos decís, una emoción positiva que es linda de experimentar, pero en cuadros severos vemos los cuadros de manía, que son cuadros, digamos, que generan psicopatologías y de hecho severas. Y generan muchos problemas, ¿sí? Digo, es interesante a lo mejor de que los mediadores tengan nociones básicas de psicopatología, no para hacer un diagnóstico, pero sí para entender qué es lo que sucede. A nosotros cuando nos piden como peritos que demos cuadros, bueno, en definitiva, a veces necesitamos usar cierto vocabulario técnico, si bien tiene que ser inteligible para un lego en psicología. Bueno, esto de poder reconocer que todas estas emociones, si no funcionan en su grado correcto, son susceptibles de generar malestar. Bien, principalmente entiendo en el caso de ustedes los problemas con el manejo de la ira, que si se quiere dentro de las emociones es la más difícil de dominar, ¿sí? El miedo es otra emoción básica. Bruno, Sí. no sé si podía preguntarte o comentarte algo. ¿Quién habla, perdón? Gustavo de Lepiane, ahí voy a poner mi video. Quería decirte que en el secundario ya hace bastante tiempo que estamos enseñando inteligencia emocional, Goleman y demás Bueno. personas, y trabajamos y ejemplificamos y hacemos prácticos
o sea, esto que vos decías de que bueno sería si se diera en el secundario, yo te puedo asegurar que hay numerosos secundarios, no sé si todos o muchos, no sé el grado, la cantidad, pero se da inteligencia emocional, sobre todo a partir de lo que tuvimos experiencia estudiándola y practicándola y conociéndola. Qué bueno, Gustavo, sí, es verdad, tenés razón. En el último tiempo se está de a poquito ingresando en este mundo, pero bueno, los que nos tocó estudiar un poquito antes, prácticamente ni se hacía mención o muy poco. Pero bueno, si en tu caso tenés esa experiencia, buenísimo. Y ojalá se replique en otras escuelas, ¿no? Creo que vamos orientados a eso. De a poco vamos para ese lado. Gracias, Gustavo. Bien. Emociones básicas entonces, en primera instancia, están. En el curso que habíamos dado, del cual Ana fue partícipe, hablamos un poco de esta necesidad, si se quiere, del mediador de introducir en las palabras preliminares a los participantes en lo que los psicólogos llamamos psicoeducación. Después, en definitiva, ustedes lo aplicarán con los términos que sean pertinentes, que tiene que ver justamente con esto, con explicarle a las personas a grandes rasgos que algunas emociones en el momento de intervenir en una instancia de estas prejudicial o judicial, puedan reconocer su estado emocional. Vale decir, cuando uno está muy invadido, por ejemplo, como mencionaba antes, por esta emoción que es la ira, es mejor no decir nada, básicamente. No es un buen momento para actuar. No por eso no registrarla, no por eso no permitirse experimentarla, pero no es el momento de abrir la boca, porque generalmente cuando abrimos la boca invadidos, digamos, por esta irascibilidad, estamos iracundos, generamos, digamos, terminamos generando más mal que bien, haciendo más daño que beneficio, principalmente para nosotros. Y para el proceso de mediación, bueno, entiendo que es muy difícil llevar a cabo si alguna de las partes se pone muy iracunda, ¿no? Por lo cual, nosotros mencionábamos con el doctor que dimos la charla anteriormente y el curso, de que esto es lo más para psiquiatras que en relación con la mediación es cuando hacemos terapia de pareja. Viene una pareja a discutir y nosotros lo que hacemos es una instancia anterior en la cual hay una preparatoria de inteligencia emocional, de reconocimiento emocional, en el cual si una de las personas detecta de que está invadida visceralmente por la ira, no es el momento de hablar, ¿sí? Dicho esto, yo aprendí, dando cursos de mediación, que ustedes son muy respetuosos de respetar justamente los tiempos que sean más o menos equitativos entre el tiempo que tiene cada persona para hacer su disertación, su defensa, su alegato, ¿no? Eso es muy importante también, porque si no aparece, y esto es psicología pura y dura, una posición paranoide, digamos, che, el mediador está a favor de una parte o de la otra. En terapia de pareja a nosotros nos pasa bastante. El psicólogo se está posicionando como es varón, del lado del varón, o viceversa, y bueno, esta posición paranoide que está presente en todas las personas, digamos, no es necesariamente una psicopatología. Para los que no saben y no tienen por qué saberlo, las psicopatologías en realidad son experiencias que están presentes en la vida de todas las personas, de la vida cotidiana, pero exacerbadas a la enésima potencia. Pero todos tenemos algunos rasgos paranoides, algunos rasgos de desconfianza, algunos rasgos de enojos, digamos que en la mayoría de las personas son normales, pero si se exacerban, bueno, ahí es donde aparecen las psicopatologías. Entonces nosotros hacemos siempre un trabajo previo, que la mayoría de los mediadores que trabajaron en ese módulo estuvieron de acuerdo en que principalmente lo hacían como intuitivamente, algunos por formación, pero que bueno, que está bueno introducir esto, digamos, algunos pequeños comentarios preliminares de en qué momentos es mejor no hablar, ¿sí? Lo pueden hacer con las personas involucradas, con los abogados defensores, ¿no? Siempre y cuando haya buena predisposición, proceso se resuelva más o menos amistosamente. Si no, bueno, es mejor a lo mejor interrumpirlo y no continuar. Pero bueno, lógicamente se me imagino en una cuestión de familia, en un divorcio, es muy difícil conservar la calma. No por eso, no tratar de intentarlo, ¿sí? De que, bueno, por lo menos sepan lo que está pasando y cuál es el momento de mejor no decir nada, respetando los tiempos de disertación de cada una de las partes para que no aparezca esta posición paranoide, digamos. Ahí había una autora
que no viene al caso, pero se las menciona una psicoanalista inglesa, Melanie Klein, que hablaba de esto, digamos, que las personas en principio tenemos como cierta desconfianza hacia el otro, y en estos procesos, digamos, en particular, digamos, ¿sí? Estamos muy a la defensiva y entonces temerosos de que alguien nos pueda sacar ventaja, ¿no? Bien, entonces como una instancia anterior de preparación, a lo mejor si tuvieran tiempo de hacerlo antes del momento del encuentro, entiendo que a veces no sucede, que directamente se encuentran con las partes, pero una colega me decía que sí, que a lo mejor lo podían hacer, sobre todo en Buenos Aires, me dicen que hay encuentros anteriores en los cuales pueden hacer una pequeña instrucción de cómo tratar de que el proceso se desenvuelva en los términos más armoniosos posibles, y tiene que ver principalmente con eso, porque generalmente, por ejemplo, una separación, cómo se mezclan las emociones, digamos, y más allá de que naturalmente haya cuestiones patrimoniales en disputa, lo emocional a veces hace que todos se perjudiquen. Sobre eso vamos a hablar en la última filmina, ¿sí? No los voy a aburrir, a veces no digo lo bueno porque sería hablar bien de mí, pero lo breve a veces es suficiente. Bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? Las mencionamos anteriormente, ¿sí? Esto es muy interesante. Y acá otra vez, el sesgo de obviedad, los psicólogos nos juegan una mala pasada, a lo mejor lo habían escuchado nombrar. Hubo un neurocientista que fue MacLean, que en realidad, en la década del 90, que es la denominada década del cerebro, porque anteriormente de la resonancia magnética funcional emitida por fotones, que es algo muy, muy, muy técnico que no viene al caso, del cerebro se sabía muy poco, digamos. Se sabía que había ahí una sustancia blanca grisácea y que tenía algún funcionamiento y que repercutía en la personalidad. Como acto fundacional de las neurociencias hubo un caso muy paradigmático de un obrero que se llamaba Phineas Gage, principios del siglo XX, un obrero que tenía una conducta moral intachable, digamos, una familia ejemplificadora, digamos, y era un obrero ferroviario y se le atraviesa una barra de cristal por el lóbulo frontal, ¿sí? Es un accidente que podría haber sido letal, pero por esas cuestiones que la ciencia no puede explicar, la persona queda viva. Pero a raíz de eso, a raíz de esa lesión en el lóbulo frontal, Phineas, que había sido una persona, insisto, moralmente intachable, empieza a tener una conducta de desinhibición sexual, de heteroagresividad hacia las personas. Y ahí entonces cuando empezaron a hipotetizar, decir, che, bueno, esta parte, sobre todo la del lóbulo frontal, la parte más desarrollada y evolucionada del cerebro, tiene que ver con la conducta moral, con lo que Freud llamaba con el super yo, con la inhibición de instintos agresivos y sexuales. Pero no teníamos la tecnología como para investigar qué es lo que pasaba, ¿sí? En la década del 90, estos autores, principalmente MacLean, dice, bueno, a través de una investigación muy profunda, el libro se llama, no se consigue la traducción al español, pero se llama El cerebro triúnico en evolución, que habla de cómo el cerebro fue evolucionando para llegar a lo que hoy somos, ¿sí? Con una primera instancia que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que tiene que ver principalmente con la supervivencia de la especie, con lo más instintivo, con tomar agua, comer y reproducirnos, ¿sí? Eso tiene aproximadamente 500 millones de años de evolución, se cree, digamos, ¿sí? Ahí la ciencia no se pone tan de acuerdo. A veces uno lee bibliografía científica y dicen 500, otros dicen 600, para el caso da lo mismo. Una segunda instancia que es el cerebro emocional, el cerebro más mamífero, ¿sí? En el cual aparecen justamente las emociones. También se llama el sistema límbico, ¿sí? Hablamos de 200 millones de años de evolución, ¿sí? Y en última instancia, esto que es lo que más nos gusta a los seres humanos, que es la neocorteza, que hablamos de 100.000 años de evolución. Fíjense que igual en los tres casos es un montón de tiempo, pero si lo pensamos en términos comparativos, en principio somos mucho más instintivos reptilianos, mamíferos, que seres racionales, digamos, ¿sí? Cada vez hay más consenso dentro de las neurociencias de que nos gusta pensar que somos seres racionales, pero en primera instancia somos seres emocionales que pensamos, ¿no? Que le buscamos explicaciones racionales a nuestras conductas instintivas emocionales, ¿sí? Es un punto de partida, es un paradigma diferente, digamos, ¿sí? Nos gusta pensarnos como seres racionales, de hecho lo somos, pero evolutivamente, filogenéticamente, somos mucho más otra cosa que eso, ¿sí? La última parte, la última que se desarrolla,
que es la que nos permite, por ejemplo, esto, estar hablando, mirándonos a los ojos, entendernos, desarrollar un idioma, ¿no? Un lenguaje. Está perfecto, pero no podemos descuidar lo otro. Durante muchísimo tiempo, si bien Gustavo acá me ilustra y en buena hora de que se está empezando a estudiar el tema de las emociones, durante mucho tiempo fue una materia descuidada, digamos, ¿sí? En la educación formal, bueno, hablemos de física, matemática, hablemos de abogacía, de otras cuestiones, pero las emociones, arreglátela como puedas, digamos, si es que la podías expresar, digamos. También esto es válido a la hora de hacer psicoeducación, digamos, personas en un proceso de mediación. Ojo que no te invada la emoción, o que esta emocionalidad que tenés no esté haciendo que estés buscando una explicación racional, lo que Freud llamaba racionalización, de un conflicto que es de una naturaleza diferente, que subyace, digamos, a la punta del iceberg, que es, bueno, pasó tal cosa. Fíjate si en realidad no te estás dejando dominar por cuestiones emocionales o más instintivas, más primarias, digamos, ¿sí? Que generalmente pasa eso. En un conflicto, digamos, entre dos personas, cuando uno lo ve, en terapia de pareja se ve muchísimo. Yo nunca participé de un proceso de mediación, pero entiendo que verán cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Así que si bien lamentablemente el libro original no se consigue en español, sí hay muy buenos resúmenes, que ha hecho de la teoría de Manglin otras explicaciones, y esos sí son autores españoles. Hay un psiquiatra español que sí toma la teoría de Manglin y lo explica en español. Si lo hablan en inglés, mucho mejor, lo pueden ir a buscar a la fuente directamente. Este es otro autor, digamos, de lectura obligada para los psicólogos, que se llamó Joseph Ledoux. Lo había puesto, pensé que no. Esto no se lo voy a explicar porque es demasiado técnico, me parece que excede un poco los fines de esta charla, pero sí cuál fue el hallazgo, que tiene que ver con lo mismo que le mencionaba anteriormente de Maclean. Lo que dice Ledoux a través de estudios de vuelta, estos del año 94, el libro se llama El cerebro emocional, es que hay dos vías de acceso a la corteza prefrontal, al cerebro racional. Que hay una vía lenta y una vía rápida. Pero que en primera instancia la vía rápida justamente es sustancialmente más rápida y que hace un pasaje directo entre lo que se llama el tálamo. Se lo simplifico, el tálamo es una estructura cerebral que hace que nosotros podamos recibir los estímulos sensoperceptivos, ¿sí? Pasa por la emoción mucho antes que llegar al cerebro racional. Por eso hay una vía, recibimos un estímulo sensoperceptivo, alguien que nos agregue gratuitamente, y la respuesta en primera instancia es emocional. Y en segunda instancia, y bastante más lento, si bien estamos hablando de segundos, es racional, ¿sí? Pero en primera instancia vamos directo, bueno, me recibo una agresión del ambiente y respondo emocionalmente, ¿sí? La vía lenta puede ser, en esto que vos me mencionabas antes, cuando hablábamos de emoción, bueno, la emoción también es reactiva a la situación. Pero el sentimiento puede perdurar durante muchísimos años, digamos, esto es la vía lenta, ¿no? Por ejemplo, vos me haces una agresión, yo me enojo, ¿sí? Eso es emocional. Me enojo y se me pasa. Con personas significativas a veces no es me enojo y se me pasa, es me enojo y me quedo enojado. ¿Cuánto tiempo? Si no lo resolvés puede ser toda la vida, ¿sí? Ahí es donde se convierte una emoción adaptativa como el enojo o la ira en un sentimiento de rabia, digamos, y que puede perdurar toda la vida, ¿sí? Nosotros hemos visto hermanos separados toda la vida. Una vez contaba de un caso que veíamos en la clínica de dos hermanos separados, en realidad matándose digamos, el conflicto era ya judicial por una cuestión de sucesión, de bienes, pero en realidad lo que pasaba es que un hermanito no le había prestado cuando era chiquito el autito al otro hermanito, que se había quedado fijado en esa situación conflictiva. Sí, 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 pero fíjate, 50 años después seguía, digamos. Eso no es una emoción, eso es un sentimiento que perdura, muy dañino. Después de 16 años, bueno, llegó la hermana. Cuando llega la hermana, el mundo de él cambia totalmente.
los compañeros de secundario, tenés una hermana bebé. O sea, la reacción de la emoción, vamos a decir entre comillas, de la cargada. La chiquita empieza a ser el centro de atención. Entonces está la agresión hacia la chiquita, y la chiquita se empieza agredida, vuelca. En la actualidad, con mucha diferencia de edad, son las personas más grandes, tiene casi 80 años, ella tiene 60 y pico, y bueno, y siguen cada cual por su camino, no hay forma de poder reconciliarlos. Eso es un claro ejemplo de cómo una emoción, porque a lo mejor cuando era chiquita está bien que se enoje, cuestiones, se convierte en un sentimiento, en este caso, muy, muy dañoso, ¿no? Que a diferencia de un sentimiento de alegría, una emoción de alegría que puede convertirse en un sentimiento de amor, eso, bueno, que perdura en el tiempo, digamos. Acuérdate, la emoción es circunstancial reactiva a la situación que la desencadena. El sentimiento es justamente el cerebro racional quedándose, dando vueltas eternamente sobre esa situación que pudo haber sido de naturaleza traumática, por ejemplo, el caso que vos referís. Ahí es donde los psicólogos metemos la cola y decimos, che, me parece que, que es un poco exagerada la respuesta y a lo mejor podemos hacer algo diferente en función de lo que te pasa, ¿no? Una respuesta exagerada ante una situación menor, digamos, ¿sí? Ustedes a lo mejor en una instancia de mediación no pueden hacer toda esa lectura, pueden hacer alguna hipótesis así presuntiva de lo que está pasando, pero en trabajos más profundos. Sería bueno que en algún momento trabajemos más en colaboración y, bueno, y ver si se puede destrabar en términos más amistosos las situaciones, ¿no? A ver si hay alguien que quiere ingresar. No. Entonces seguimos. Esto se los dejo, después si alguien quiere indagar, pero bueno, son estructuras del cerebro muy específicas que los voy a aburrir. Digamos, si hablamos del hipocampo, el tálamo, la amígdala. La amígdala, para que sepan, digamos, es el centro, el núcleo del cerebro emocional. Digamos. Se llama así justamente, acá la forma no es fidedigna, pero porque tiene el tamaño y la forma de una almendra. Así de chiquita puede hacer semejante. Sí, poderosa, sí. ¿Por qué les menciono esto? Yo les decía, bueno, está bien, tenemos emociones, las tenemos que reconocer, pero después tenemos que aprender a regularlas. En Estados Unidos hace mucho tiempo, esto lo escucharon, nos entraron una vez en mindfulness, que la palabra es un poco extraña, pero su utilidad es muy práctica y trae muchos beneficios. En realidad, desde la década del 80, hubo una persona que se llamó John Kabat-Zinn, un norteamericano, que fundó el Instituto de Reducción del Estrés basado en el mindfulness, digamos. Él sometió en realidad la práctica meditativa del budismo, sacándole toda la parte religiosa, ¿sí? Sacándole todas las connotaciones religiosas que pueda tener el budismo, y decir, bueno, en realidad lo que hacen estas personas es un facilitador para regular las emociones de las personas, ¿sí? Y lo someten, por ejemplo, esto es un monje budista sometido a, en este caso, un electroencefalograma, pero también lo hacen con resonancias magnéticas funcionales y ven que los beneficios de la meditación, del mindfulness, digamos, son grandes facilitadores de la regulación emocional, ¿sí? Hay un ejercicio que creo que Goleman lo cuenta, para lo que los mencionaron, de que se lo pone a una persona, un occidental promedio, se le da un ansiolítico de alta potencia versus a un monje budista entrenado en meditación, y el grado de relajación es el mismo en definitiva. Vale decir, se puede atacar por las dos vías, yo no estoy en contra de la psicofarmacología ni mucho menos, pero hay una vía también natural y que puede perdurar en largo tiempo, que tiene que ver con esto, digamos. Cuando se enseña inteligencia emocional, también sería bueno que se den para unos ejercicios de meditación. Para meditar no hay que ser budista, no hay que ponerse una túnica naranja, no hay que poner un incienso, hay que tratar de entender cómo es el funcionamiento mental, digamos, ¿sí? Que en muchos casos es autonómico, digamos, ¿sí? A veces a nosotros aparecen pensamientos en nuestra cabeza que decís, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Es como el arte de no identificarse necesariamente con su propia mente, porque a veces nosotros tenemos pensamientos que van en las antípodas de lo que nosotros queremos ser, que van en detrimento de nuestros valores, y aún así los pensamientos pueden aparecer. Digamos. Imagínate quedarte pegado a ese pensamiento y pensar que vos sos eso, en definitiva. Fue uno de los grandes hallazgos
de la gente que, bueno, en realidad de los que hacen meditación, y lo que hace Kabat-Zinn, y por eso le pone este nombre de mindfulness, que es como para que entre más al oído del occidental promedio. Nombre marketinero, está bien, yo no reniego de eso, pero bueno, justamente es como desapegarse un poco de los pensamientos angustiantes, observarlos, ¿no? Y entonces es una buena forma de regulación emocional también. Una de las más usadas en el mundo, digamos, no solamente en Oriente, si bien la tradición viene allá, pero en Occidente hace tiempo que entró. Pero insisto, piénsenlo como una persona que se levanta y medita un rato, no más que eso, no todo lo otro que le agregamos, ¿viste? O nos mezclamos con la... Nosotros tenemos una tradición judeocristiana y pensamos que eso es reservado para los budistas, ¿no? No, porque ni ellos estarían de acuerdo con eso. Esto no tiene nada de religioso, esto es una práctica para el bienestar subjetivo percibido de las personas. Y por último, después obviamente reservamos algún espacio para preguntas y demás, me gustaría hablar de esta técnica que se llama de resolución de conflictos, que es propia conductual, que a grandes rasgos lo que dice es que cuando hay un conflicto, las dos partes quieren que su solución sea, su solución se concrete de manera ideal, vale decir, yo quiero que ante determinado conflicto tener todo esto a mi favor, digamos, ¿sí? Y ahí entonces nosotros hacemos un abanico de posibilidades en función de tu solución ideal, que probablemente no se concrete. Entiendo que en una instancia judicial nunca se va a llegar a que las dos partes estén del todo satisfechas. Pero ¿qué otras variables podemos poner en juego? Acá los psicólogos no discutimos patrimonio. Decimos, bueno, fíjate también si el hecho, por ejemplo, de pelearte a muerte con tu hermana, con tu esposa, con tu ex esposa, con tu vecino, no va a repercutir directamente en tu calidad de vida, porque por ejemplo, cuando hay una pareja que se separa y tiene hijos en común, entendemos que lo más beneficioso es que en la medida de lo posible la relación sea en términos armoniosos, no digo que sean... Sí. Que no se escucha cuando hablan ustedes. Bueno, los dos micrófonos están habilitados igual. A ver, fíjate si... A ver si sea... Bueno, eso ocurrió con la disputa Cintia Fernández de Federico, hasta que un abogado, creo que el abogado de Cintia Fernández, dijo que, escuchame una cosa, le dice a ella en el estudio, previo a la audiencia que tenían, vos pensá esto, tus hijos el día de mañana te van a decir que por el enfrentamiento que vos tenés con tu marido o con tu pareja, les arruinaste toda su infancia y adolescencia. Porque no saben a dónde están parados. Y a mí me parece que eso es un elemento pura y exclusivamente dirimente en la cuestión. Yo no puedo atribuir o meterme en una batalla encarnizada arruinando la vida de dos personas que justamente intervinieron ambos en el 50% para la procreación de los mismos. Bueno, este abogado, por lo que me decís, bueno, tiene también una postura ética respecto a su profesión, ¿no? Y yo no hago juicio de valor, entiendo que es un medio de subsistencia, que los abogados en el fondo, bueno, si hay una separación, a lo mejor no contemplan estas variables, porque tampoco igual a lo mejor se las enseñaron tanto, ¿no? Decir, bueno, fíjate, como para explicar a los clientes, obviamente tratar de que saquen lo que les corresponda, pero no descuidar las otras variables. No tanto ni siquiera, que en este caso, por supuesto, estoy de acuerdo con el doctor, de bienestar de la persona, digamos, que no se circunscribe solamente a su situación patrimonial. Los psicólogos sabemos muy bien, y las personas en general, de que si bien el dinero es importante, por supuesto nadie niega eso, después de que están las necesidades básicas más o menos satisfechas, ya deja de ser un factor, digamos, importante a la hora de sentirnos mejor, más o menos alegres, en definitiva. Obviamente una persona que no cubre sus necesidades básicas va a estar naturalmente con un grado de infelicidad, probablemente, no todas, pero aumenta la probabilidad. Pero una vez que eso está cubierto, hay un autor que se llama Abraham Maslow que lo menciona muy bien, de una pirámide de necesidades. Una vez que las primeras están más o menos,
cierta estabilidad laboral, económica y las necesidades básicas satisfechas, después el incremento patrimonial no asegura en ningún caso felicidad, digamos, ¿sí? Y eso no es algo, digamos, romántico, es un hecho, digamos. La realidad es que las personas, por más que por sumar ceros en la cuenta, no van a sentirse mejores a nivel subjetivo, ¿no? O mejor, digamos, ¿sí? Y está bueno eso también saberlo, digamos, ¿sí? O sea, está bien, reclamar tu parte, por supuesto, reclamar lo que corresponde, por supuesto, pero ojo que no descuides lo otro, porque si no, ¿de qué sirve, no? Está bien, yo soy psicólogo, no soy abogado. Entonces, capaz que tengo una visión un poco más, sin hacer Sí, juicio de valor a pero la no tarea de los... solamente para mí, en lo personal, a lo mejor me equivoco y puedo disentir con los colegas que están acá y los que están trans pantalla, pero para mí la cuestión económica no es un dirimente. Voy a discutir por la cuestión económica, por supuesto, lo voy a hacer, pero dentro de los parámetros normales, no para herir, no para lastimar, no para llevar o para saciar mi sed de venganza. Por eso yo considero que a veces los abogados tenemos que tener también un poco de entrenamiento en todo esto. Y una de las cosas que se está hablando ahora, el derecho colaborativo, es muy importante porque un poco se arrima a eso. Es decir, dejando de lado la bronca o, como se dice, la calentura por la cuestión. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Lo arreglamos, no lo arreglamos? Porque no podés litigar 20 años para ganar un juicio, porque por más que lo ganes en todas las instancias, nunca va a reponer la cuestión al Estado al día anterior del inicio del juicio. Nunca. Siempre van a quedar algunas cosas pendientes. Entonces, para mí la inteligencia emocional corre mucho por ese... Es un caballo que tiene que ir cabalgando en forma pareja a la par de lo otro. Pedir, sí, pero no esquilmar para tratar de yo poder estar tranquilo y decir, ah, bueno, viste, te puse de rodillas. Bueno, pero lo que pasa es que no, lo que yo creo es que de acuerdo a lo que él decía, en las cuestiones familiares, por ejemplo, en el divorcio, en el perjuicio a la cuestión emocional de los niños, es más una de las emociones, que es la rabia, que sienten ambas partes. Entonces, esa rabia va hacia las emociones de los chicos, que son quienes la receptan. Eso es lo que a mí me parece. Sí, estamos de acuerdo y creo que vamos camino a eso y que, bueno, muchos colegas de ustedes también lo entienden así, a veces no generalizar siempre es un error, siempre es un error. ¿Los virtuales tienen algún comentario, algún caso, algo que les haya llamado la atención en función de lo dicho? Es raro ver una pantalla a veces. Si es que hay alguien del otro lado. Si alguien está hablando, tiene que desbloquear el micrófono, si no, no lo vamos a escuchar. No, más que nada, Bruno, primero saludarlo a Carlos y a Liliana, que los escuché a los dos recién, que me han invitado en varias ocasiones a hablar. Y seguramente vos conocés, y si no, la gente por ahí conoce o no, el caso de la naranja de Harvard, ¿no? Que es como se empieza a enseñar negociación en Harvard, que nosotros lo hacemos acá distintos cursos de mediación, que es descubrir el interés detrás de la postura. Es decir, Carlos estuvo hablando un poco de la postura y Lili habló un poco del interés. Y los dos hablaron de ambas cosas, de la postura y de los intereses. Entonces, intentar descubrir el interés es siempre nuestro objetivo, que creo que también es el objetivo de los psicólogos, ¿no? De ver frente a la postura de la quiero reventar a mi mujer o a mi marido, bueno, ¿qué se esconde atrás de esa postura, ¿no? Y esto nos pasa mucho no solamente a los mediadores, porque por ahí vos hablás de mediación continuamente, pero nos pasa a los abogados. Es decir, cuando yo conocí la teoría de
de negociación de Harvard, no era mediador y la apliqué a todos mis casos. Y me sirvió, y siempre la enseño, ¿no? Y creo que un poco lo que plantean Carlos y Liliana, sin estos títulos, es esto. Quizás ya todos la conocen porque todos hemos pasado por muchos años de esto, pero hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no lo conocen, entonces siempre enseñar el caso de la naranja es interesante para comprender cómo actúa el sentimiento, las emociones del ser humano. Sí, ¿y quién hablaba? Perdón, porque acá no me figura. Ah, Gustavo, bueno, sí, gracias Gustavo. Conocía algo por arriba de esa teoría y estrategia que es muy interesante, la verdad que sí. Gracias por el comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Bruno, bueno, a mí una cosa que me quedó del curso que hice virtual con Bruno de la UCA en mediación y emociones, algo que esto que vos señalabas al principio, de poder detectar el nivel emocional del requirente y requerido en las mediaciones, que a veces nosotros no lo vamos a poder manejar si hay un alto voltaje de emociones negativas, ¿no? Y esto es importante para el mediador, para no frustrarnos y para a lo mejor no hacer esfuerzos que van a ser en vanos, ¿no? Esto un poquito vos lo decías al principio, el de desactivar. Si podés explayarte un poquito más en eso, por favor. Sí, ahora que lo decís, sí, tratar de registrar el estado emocional. Algo que nos pasa en realidad, por ejemplo, en psicología, la terapia de pareja tiene muy mal pronóstico. Generalmente termina mal, termina con alguno dando un portazo, si bien estamos entrenados en el tema. Y también esto, más allá de detectar el estado emocional, cuando uno percibe que hay una de las dos partes que no va a prestar colaboración, no sé hasta qué punto tiene sentido extender mucho el proceso, ¿no? Cuando vemos que más allá del entrenamiento que uno pueda tener en inteligencia emocional, teoría de la mente tenemos todas las personas, que nosotros en algún punto percibimos el estado emocional del otro por el solo hecho de ser seres humanos, no hace falta ser psicólogo o psicopatólogo para darnos cuenta de eso. Cuando hablabas, Ana, de frustración, y sí, entiendo que es un trabajo bastante frustrante, porque en realidad si la gente no presta colaboración, se termina disolviendo en algo que vos decís, bueno, ¿para qué vine? No sé, para cobrar unas unidades de ayuda, seguramente que no es el motivo para participar del proceso. Pero a lo mejor, y esto me comentaba una colega de Buenos Aires, no sé si estaba en ese mismo curso, la posibilidad de separar, obviamente, atendiendo a esta posición paranoide en la misma cantidad de tiempo a cada una de las personas involucradas y, bueno, ir tanteando un poco cuál es su grado cuál es su tono emocional, entendiendo de que si está muy cargado, digamos, a nivel ira, que es la principal emoción que predomina en este tipo de conflictos, bueno, vale la pena hacerlo. No sé si se puede suspender ante el tipo. La verdad que la cuestión más técnica de la mediación la desconozco, pero entender de que no va a funcionar y no responsabilizarse porque no tiene que ver con la falta de expertise del mediador, sino con que la persona no está en condiciones emocionales para regularse y decir algo, como decía McLean, racional, sino que va a hablar su cerebro emocional y va a ser incluso peor, van a salir peor de lo que entraron, digamos. ¿Alguien abrió el micrófono recién? No, me pareció como que sí. Sí, ahí le agregué a Liliana Risotto. Sí, las emociones, eso es muy interesante. Entiendo que es bueno hacerlo por fuera, ¿no? Explicar todo esto, ¿no? Es como un paso que se agrega, ¿no? De decir, bueno, mira, te puede pasar esto, que el otro puede decir. A ver, las personas, así como ustedes no son psicólogos, que no somos abogados, entendemos al mundo jurídico netamente como un mundo hostil, digamos, ¿sí? A mí cuando me contestan una pericia, un pedido de impugnación, me siento el psicólogo del mundo, digamos. Entonces, es hostil, digamos, ¿sí? Es hostil, lo dijo un expresidente de este colegio, lo dijo en su momento, que nosotros estábamos, por eso a veces es tan difícil que nos entiendan, porque desde la facultad, sobre todo nosotros los viejos, venimos con esa tesitura
de que, no, fuiste acá, no me consta, no figura en auto. Sí, sí, sí. La carta no la contestó, corre con apercibimiento. Y el tipo a lo mejor no es que no la contestó, supongamos, se le pasó el tiempo por otra cosa, se enfermó, no sabemos. Entonces, uno viene ya embebido Sí, psicológicamente sí, del no, sí, sí, sí. como el otro también para decirme no a lo que yo digo. Pero para el que no es abogado y no está en ese mundo, Claro, se reviste una siente- hostilidad terrible. recibe una cédula y que tenían hasta como persona, que no estuviste ahí, que no, que entonces ya vas mal predispuesto. También ahora estoy pensando mientras escucho esto, que sería bueno también dentro de esto que es educar a la persona dentro de lo que va a suceder, de que es así como son las leyes de juego, básicamente, en el mundo jurídico, de que es parte del trabajo del abogado, ¿no? Y que no lo tome, digamos, porque por ahí un abogado, claro, no se lo tome personal, digamos. Eso es muy interesante, no tomarse las cosas de manera personal, como una estrategia de inteligencia emocional. ¿Me da un digamos. poco? ¿Sí? Ah, habló el otro. Bruno, si nos podés dar a lo mejor 4 o 5 tips para manejar o para tener en cuenta en esto de manejar las emociones, ¿no? Sí, en En realidad. general, más allá de la Sí. mediación. Bueno, eso ya más para el plano personal. Dentro del recorrido de la inteligencia emocional, la primera cuestión que uno tiene que saber es poder identificar. Para poder identificar, primero uno tiene que reconocer cuáles son, digamos, ¿sí? O hay personas que no se conectan con las emociones, entonces no sabe bien qué le está pasando. Entonces, cuando uno enseña inteligencia emocional, primero las describe a las emociones y dice, bueno, la manifestación de determinada emoción es esta, digamos, ¿sí? En segunda instancia, una vez que la reconoce, de autorregulación, en definitiva, que pueden ser la asistencia a psicoterapia, pueden ser ejercicios de meditación, puede ser tomar un psicofármaco siempre y cuando esté prescrito por un médico psiquiatra, digamos, en caso de personas que no puedan aún así regularse. Y en última instancia, no solamente alcanza con eso, sino nosotros los psicólogos entendemos que tiene que haber una instancia final de cambio, de decir, bueno, a partir de ahora la puedo reconocer, he realizado algunas herramientas como para modificarlas y, último paso, más conductual, realmente llevarlo a cabo, digamos, constituir un cambio, digamos, de personalidad. ¿Se entiende? El recorrido sería eso, pero en primera instancia, la primera partecita es poder identificarla. Ok, son 6, ¿cuáles son? Son estas. ¿Cuál es la manifestación a nivel fisiológico de cada una de ellas? ¿Sí? La vergüenza, digamos, por ejemplo, ¿qué te pasa? Cuando tenés miedo, ¿qué te pasa? Digamos, ¿sí? Cuando estás enojoso, ¿qué te pasa? Digamos, ¿sí? Increíblemente, a lo mejor a nosotros nos parece una obviedad, pero para muchas personas esto no sé qué me pasa, me siento mal, pero no sé exactamente por qué. Exacto. Se les puede dar libros de lectura, digamos, eso para mí es fantástico ser autodidáctico, digamos, libros bueno, ni hablar Goleman, estos autores, Kabat-Zinn, sí, sí. Obligatoriamente. Profesorado. Bueno, lo que ese hombre me enseñó, lo que ese hombre enseña es algo realmente increíble, increíble. Y él cómo lo aprende del colectivero. Sí, sí, sí. Estudia la actitud del colectivero de que cada uno que subía le hacía una chanza en un día imbancable de calor. Entonces, para las tensiones, disminuirlas, bajar los niveles. Entonces, pero es algo extraordinario. Extraordinario, tanto que con el sistema de él y la ciencia del yo, en Connecticut bajan casi a cero el consumo de droga en las escuelas con el famoso semáforo. Bueno, Sí. Es muy interesante. por eso coincido con Gustavo que dice de que se está dando en las escuelas ahora, pero muy importante sería la presencia del Estado, que es lo que dice Malaisis, la presencia del Estado con los gabinetes psicopedagógicos funcionando en las escuelas. Por ejemplo, se podía bajar los niveles de bullying, pero de una forma asombrosa. Bien, sí.
Sí, no, hay micrófono abierto, no es que alguien quiera hablar. Bueno, pero en primera instancia, Ana, tiene que ver con eso, ¿no? Todavía no, creo que estamos muchas veces en el primer paso, en no poder reconocer cuál es nuestro tono emocional, digamos, ¿sí? Si vos lo podés reconocer, probablemente tengas mayor facilidad para reconocerlo en el otro, anticiparle esto, digamos, ¿sí? Fíjate qué interesante, poder separar a las partes y anticiparle, digamos, todas estas cuestiones de las emociones, y en todo caso prevenir lo que pase después en la, en la instancia de mediación, digamos. O por lo menos uno previene, después igual hay gente que va a tener dificultades para controlar la ira frente a un ambiente, como mencionamos antes, que nos resulta hostil, que levanta defensas paranoides, que nos sentimos atacados. El abogado de la otra parte naturalmente va a defender a su defendido y uno se va a sentir agredido. Cuando uno recibe una agresión, la ira ingresa, entra en juego y ahí es donde se arman los problemas que... Hay gente mucho más sanguínea y el temperamento hace de que le cueste más bajar su estado emocional para racionalizar. Se guía más por el instinto y por la emoción que por la razón. Bueno, sobre eso que decís, y como para terminar, hay algo muy interesante, que es cómo se constituye la personalidad de una persona, que hay como una regla así, a grosso modo, de que en realidad la personalidad nuestra, que es nuestro patrón habitual de comportamiento, se constituye en primera instancia por el temperamento, que es aquello que heredamos genética y congénitamente, esos bebés que nacen y ya están serios, otro que ya nace riéndose. Esa es la primera parte, que constituye una gran parte de nuestra personalidad, pero después nosotros trabajamos sobre el otro, sobre el carácter, digamos, ¿sí? Sobre cómo vamos moldeando ese temperamento. Eso tiene que ver con nuestro estilo de crianza, nuestras experiencias traumáticas o no traumáticas, la jerarquización que se hacen de las cosas en la familia, la reacción frente a la adversidad, están vinculados con nosotros también, digamos, ¿sí? Y eso va construyendo nuestro carácter. En Occidente decimos, che, ¿qué carácter que tiene este tipo? Es un gritón. En Oriente dicen, ¿qué carácter que tiene este tipo? Y justamente es aquel que ha logrado dominar sus pasiones, sus emociones, en definitiva que tiene un gran conocimiento y sabe cómo dominar su temperamento, digamos. Entonces no alcanza. No es suficiente decir, no, bueno, mi temperamento es así, o mi carácter es así. Bueno, cambialo, si es así, cambialo. Si no, no está bueno. Pero de igual forma eso también es una buena pregunta. No, mirá que yo me pongo enseguida, me pongo mal, bueno, ya es un predictor de que la cosa probablemente no funcione en una instancia de mediación, digamos. Esos que en Occidente tienen mucho carácter, no, bueno, no son buenos para estas instancias, ¿no? Un autor que escribe mucho sobre psicología, es un psicólogo, pero no recuerdo el nombre, dice que el temperamento es inmodificable. Lo que sí puede tener pinceladas de barniz es el carácter. Exacto. Esas pinceladas de barniz son con las que trabajamos los psicólogos. O sea, ahí tenemos un margen de cambio, un margen, no es que vamos a modificar toda la personalidad, porque tenemos una parte que ya viene dada, digamos, biológicamente, pero sobre lo demás sí. Y después situaciones ambientales que no dependen de nosotros, digamos. Las últimas lineamientos de la psicología se llaman psicoterapias contextuales, porque más allá del temperamento, más allá del carácter, más allá de lo que hagamos en psicoterapia, a la persona por fuera del consultorio le pasan un montón de cosas. Y a veces son facilitadores y a veces son agravantes de la situación. Bueno, un mundo interesante, el de ustedes, el mío también, el del derecho, el de la mediación en particular. Yo si quieren algún día, y con Ana ya que estamos en contacto, trabajamos sobre algún tema en particular y lo podemos profundizar, digamos, era como una presentación de grandes generalidades de lo que es la inteligencia emocional, que por supuesto nunca alcanza en una hora y media, pero la invitación a volver a participar de mi parte está, si quieren, con algún tema más circunscripto que les pueda servir para su... Cómo no, Bruno, agradecemos tu charla muy especial, muy linda, muy clara, y por supuesto que te vamos a invitar para tener un punto, o vamos a decir un tema determinado para que se pueda explayar más y que a todos nos sirva para aprender y mejorar.
nos comprometemos para la próxima, si bien los abogados no son puntuales, a arrancar. Sí, y pedimos disculpas No, por no, el sí, yo también llegué funcionamiento sobre- de la virtualidad, que está muy de moda, pero todavía nosotros Eso creo mismo. que estamos en pañales. Sí. Gracias, Bruno, No, y gracias gracias a ustedes todos. por la invitación. y a Muchas todos. gracias, Bruno. Muchas gracias.